Hola, gracias por visitar el canal Astrolabio. En este video vamos a mostrar algunos ejemplos en los que determinamos si un número entre 1 y 100 es primo o compuesto. El camino es muy sencillo. Si es 1, en ese caso no es primo ni compuesto. Si es 2, 3, 5 o 7, en ese caso es primo, porque hay que recordar que 2, 3, 5 y 7 son los 4 primeros números primos en orden ascendente. De no ser alguno de estos 4 números, entonces hay que revisar si es múltiplo de 2, de 3, de 5 o 7, es decir, múltiplo de alguno de los 4 primeros números primos. En ese caso el número en cuestión es compuesto, pero si no es múltiplo de alguno de los 4 primeros números primos, es decir, de 2, de 3, de 5 o de 7, entonces el número que se está analizando es primo. En un primer ejemplo tenemos el número 17, que no es 1, entonces debe de ser primo o compuesto, porque 1 no es primo ni compuesto. Tampoco es 2, 3, 5 o 7. Lo que queda es analizar si es múltiplo de alguno de los 4 primeros números primos. No es múltiplo de 2 porque 17 es un número impar. Tampoco es múltiplo de 3 porque 3 por 5 es igual a 15 y 3 por 6 es igual a 18. Tampoco es múltiplo de 5 porque tenemos que 5 por 3 es igual a 15 y 5 por 4 es igual a 20. Tampoco es múltiplo de 7 porque 7 por 2 es igual a 14 y 7 por 3 es igual a 21. Al no ser múltiplo de ninguno de los 4 primeros números primos, ya al estar entre 1 y 100, entonces podemos decir que 17 es un número primo, lo cual podemos verificar revisando la criba de Eratóstenes, que es esta tabla, que identifica los números primos y los números compuestos del 1 al 100. Los números con fondo azul son números primos y los números con fondo verde son números compuestos. Hay que recordar que los números primos son aquellos números que tienen únicamente dos factores. Por ejemplo, 5 solamente tiene dos factores, 1 y 5, porque 1 por 5 es igual a 5, pero 6 es un número compuesto porque tiene más de dos factores. Tenemos que 1 por 6 es igual a 6, entonces 1 y 6 son factores de 6, pero también tenemos que 2 por 3 es igual a 6, así 2 y 3 también son factores de 6. En un segundo ejemplo tenemos el número 51, al ser diferente de 1, entonces debe de ser primo o compuesto, ya que 1 no es primo ni compuesto. Después revisamos si el número en cuestión es alguno de los 4 primeros números primos. Como no es el caso, seguimos y analizamos si es múltiplo de alguno de estos 4 primeros números primos. 51 no es múltiplo de 2 porque es un número impar. Para que sea múltiplo de 2 tiene que ser un número par. Tampoco es múltiplo de 3, además de que las tablas de multiplicar son de ayuda para saber si un número es múltiplo de 2, de 3, de 5, de 7, podemos recurrir a los criterios de divisibilidad, ya que si un número es divisible entre otro, y por divisible nos referimos a una división exacta, es decir, que el residuo sea igual a 0, en ese caso el número, además de ser divisible, pues es múltiplo. Entonces el criterio de divisibilidad por 3 nos dice que los dígitos que forman el número deben sumar un múltiplo de 3. De ser así, el número en cuestión es divisible entre 3. En este caso tenemos que 51 tiene el dígito 5 y el dígito 1, lo sumamos, 5 más 1 es igual a 6, y 6 sí es múltiplo de 3, porque 3 por 2 es igual a 6. Entonces 51 es divisible entre 3 y por lo tanto es múltiplo de 3. Tenemos que 3 por 15 es igual a 45, 3 por 16 es igual a 48, 3 por 17 es igual a 51, 3 por 18 es igual a 54 y bueno, podemos seguir, pero lo que nos interesa en este caso es determinar si el número es primo o es compuesto, y ya que es múltiplo de 3 podemos determinar o decir que 51 es un número compuesto. La condición es que debe de ser múltiplo de 2 o de 3 o de 5 o de 7, es decir, múltiplo de por lo menos uno de los primeros 4 números primos y ser un número entre 1 y 100. Siendo así, pues 51 no es un número
primo. Podemos verificar en la criba de Eratóstenes y vemos que 51 está en fondo verde, entonces es un número compuesto. En un tercer ejemplo tenemos el número 89, el cual debe de ser primo o compuesto, ya que no es 1. Tampoco es uno de los primeros 4 números primos, entonces no podemos determinar todavía si es primo o compuesto y tenemos que analizar si es múltiplo de 2, de 3, de 5 o de 7. De ser el caso, es compuesto. Y en caso contrario será un número primo. Como 89 es un número impar, entonces no es múltiplo de 2. Después analizamos si es múltiplo de 3. Los dígitos, que son 8 y 9, suman 17 y 17 no es múltiplo de 3, porque 3 por 5 es igual a 15 y 3 por 6 es igual a 18. Entonces 89 no es divisible entre 3, por lo tanto no es múltiplo de 3. Para revisar si es múltiplo de 5, revisamos el dígito en la posición de las unidades, que es 9, entonces no es múltiplo de 5. Para que fuera múltiplo de 5, el dígito en la posición de las unidades debería de ser 0 o 5. Finalmente revisamos si es múltiplo de 7, entonces el criterio de divisibilidad por 7 nos dice que tomamos el dígito que está en la posición de las unidades, es decir, 9, lo multiplicamos por 2 y lo restamos del número que forman los restantes dígitos, en este caso 8. Así tenemos 8 menos el producto de 9 por 2, lo cual es igual a 8 menos 18. 18 resulta de multiplicar 9 por 2. 8 menos 18 es igual a menos 10. En este caso, el signo es irrelevante para determinar si el número en cuestión es múltiplo o no de 7. Lo que nos importa es si el número 10 es múltiplo de 7, lo cual es falso, porque 7 por 1 es igual a 7 y 7 por 2 es igual a 14, entonces 10 no es múltiplo de 7, en consecuencia 89 no es divisible entre 7 y por lo tanto tampoco es múltiplo de 7, pero ahora podemos determinar que 89 es un número primo al no ser múltiplo ni de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 7. Verificamos en la criba de Eratóstenes, tenemos 89 en fondo azul, el cual en esta tabla nos indica que es un número primo. Entonces, este camino es muy sencillo de recordar para determinar si un número entre 1 y 100 es un número primo o un número compuesto, aunque también depende de recordar las tablas de multiplicar y los criterios de divisibilidad de los 4 primeros números primos. Si el video les ha sido de ayuda, consideren suscribirse al canal, dejar un comentario o un me gusta. Muchas gracias por visitar Astrolabio.